Realmente es lindo poder verlos, aunque estamos con ese friecito que nos ha traído la nevada de ayer, ¿no? Y bueno, como decía Eduardito, realmente es lindo poder alegrarnos también en este tiempo, ¿no? No renegar por la nevada, ¿no? Sino más bien decir, Señor, gracias. Gracias porque nos estás dando tan lindo paisaje, ¿no? Cuando yo estaba viniendo a la iglesia era increíble ver todos los cerros nevados, hasta algunas casas, ¿no? Como generalmente no se ve. Pero bueno, quería comenzar preguntándoles, ¿te consideras una persona confiable? ¿Qué es lo que determina que seamos personas confiables? ¿O por qué necesitamos que las personas vean que somos confiables? O bueno, tal vez nunca se te ha pasado por la mente. Tal vez no es algo que te preocupa. Posiblemente pensamos que lo que importa es el autoconcepto que tenemos. Lo que yo pienso de mí mismo. Y estamos junto con Maná, ¿no? No importa lo que la gente piense de mí, ¿no? Jacobo, en el versículo 12 del capítulo 5 de Santiago, de la carta que estamos estudiando ya varios meses, escribe acerca del tema de ser hijos de Dios confiables. Entonces vamos a continuar nuestro estudio para hablar de este tema, pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos ver tu consejo, Señor, ver la sabiduría que tú nos has dejado para vivir como verdaderos hijos tuyos. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este tiempo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ya estamos estudiando varios domingos y nos faltan ya 2 prédicas más aparte de esta para terminar la carta de Santiago. Y como dijimos muchas veces, en esta carta, Jacobo, que es la persona que escribe la carta, se dirige a una iglesia predominantemente judía. Era una iglesia formada por personas que habían profesado una religión común, basada en principios y prácticas extractadas del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de los maestros judíos. Entonces, a través de esta carta podemos ver que la iglesia estaba conformada por 2 grupos de personas que tal vez no se distinguían, nosotros somos estos y ustedes son aquellos, pero habían 2 grupos de personas. Estaban presentes en la iglesia, como hoy en día también hay esos 2 mismos grupos de personas. Por un lado, estaban las que profesaban una fe en Cristo, pero tenían una fe vacía. Tenían tal vez mucha información y hablaban, pero no hacían. Vivían una religión a su propia medida. Vivían de acuerdo con los patrones del mundo. Eran, como dice Jacobo, amigos del mundo. Eran esos que querían hacerse maestros, los que llenaban su boca de palabras, pero no actuaban. Decían tener fe, pero no hacían lo que tenían que hacer conforme a esa fe. Eran los que hacían planes, pero no consideraban a Dios. Eran esos ricos que oprimían a los pobres. Incluso oprimían a los que llamaban hermanos. Personas que acumulaban riquezas y que solo
les importaba disfrutar la vida en esta tierra. Ahora, por otro lado, estaban los que profesaban una fe en Cristo y vivían conforme a esa fe. Eran personas que se estaban preocupando por el necesitado. Eran personas que pensaban antes de hablar y que hablaban conforme a la palabra. Eran personas que no hacían acepción de personas, que vivían la religión verdadera, que estaban preocupados por dar gloria y honra al Señor, que estaban mirando al Señor y que estaban esperando su segunda venida. Y en las últimas semanas vimos cómo el Señor se dirigía por un lado a esos del primer grupo, que vamos a llamarles, como tiene que ser, impíos. ¿Qué es un impío? Una persona que no considera a Dios en su camino. Si bien tiene el rótulo de tal vez creyente, lo único que está viviendo es su propia vida. Es decir, estas personas que no consideraban a Dios en sus vidas, que estaban viviendo sin una esperanza verdadera. Pero también en lo último que hemos estado viendo, las últimas semanas, les habla a esos verdaderos hijos de Dios, a los que Jacobo se dirige como hermanos. En el capítulo 5, versículo 7 dice, por lo tanto, hermanos. En el versículo 9 dice, hermanos. En el versículo 10 dice, hermanos. Y en el versículo que nos toca hoy, en el versículo 12, dice, hermanos míos. Jacobo se dirige a sus hermanos en Cristo para que su vida esté conforme a la fe que profesaban en Cristo Jesús. Y es ahí que les dice lo que vamos a leer en el capítulo 5, versículo 12. Y pienso que ya tienen abiertas sus Biblias. No, es un solo versículo. Santiago 5:12. Dice esto: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condenación. Ahora, ¿a qué vienen estas palabras? El versículo comienza diciendo, pero sobre todo. Pablo está usando esta conjunción pero para hacer referencia a todo lo anterior, tratando de mostrar la importancia de lo que dijo y haciendo mayor énfasis en lo que tiene que decir ahora. Pero sobre todo, añadiendo a lo que dije antes y aún más importante. ¿Pero qué dijo antes? Versículo 7 del capítulo 5. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia. El 8, afirmad vuestros corazones. El 9, no murmuréis. En el 11, sean perseverantes. Pero sobre todo, sean hijos confiables. Sean hijos de Dios confiables. Y es el título de la prédica de hoy. Ahora, ¿cómo llegamos a ser hijos confiables? Y vamos a responder a esta pregunta diciendo que llegamos a ser hijos de Dios confiables, primero, no tratando de convencer a las personas de que somos confiables. Y segundo, sabiendo que estamos delante del Señor.
Entonces, vamos a ver el primer punto. ¿Cómo somos hijos confiables de Dios? No tratando de convencer a las personas que lo somos. Dice el pasaje: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ahora, ¿qué tiene que ver un juramento con ser personas confiables? O tal vez la pregunta que nos deberíamos hacer antes es: ¿por qué se hace un juramento? Porque estamos tratando de mostrar a las personas que pueden confiar en nosotros. Una definición de diccionario dice que el juramento es una afirmación o negación solemne que hace una persona para asegurar la verdad de una cosa. El juramento, por lo general, pone por testigo a Dios. Y a través del juramento tratamos de ofrecer la máxima garantía personal sobre la verdad de un hecho o el cumplimiento de un propósito. A través del juramento, lo que estamos tratando de hacer es presentarnos a los demás como personas confiables. Jacobo les dice: sobre todo lo que les he dicho antes, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Ahora, tenemos que entender que estamos hablando de personas que estaban acostumbradas a hacer juramentos, acostumbradas a hacer votos y promesas. Los judíos estaban acostumbrados a hacer esto, y más aún en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué? Porque la ley lo permitía. Y la ley lo permite. En Levítico 19:12 dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. No dice no juraréis, dice no juraréis falsamente. En Números 32 dice: cuando algún hombre haga a Jehová un voto o un juramento asumiendo obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Es decir, la Biblia habla de que se podía hacer un juramento, pero era algo que no se podía violar. Entonces, si los hermanos cumplían con los parámetros dados por la ley, podían jurar. Pero era un acto solemne y muy serio, donde las personas se estaban comprometiendo a cumplir lo que estaban diciendo. Ahora, con el tiempo, pasados los años, el juramento se convirtió en una práctica común y que perdió su esencia. En el tiempo en el que Jacobo está escribiendo, según lo que explica Barclay, dice que los judíos hacían una distinción entre juramentos que obligaban y juramentos que no obligaban. Cualquier juramento en el que se mencionara el nombre de Dios se consideraba obligante por necesidad. Pero si no se mencionaba expresamente a Dios, se decía que no obligaba. La idea era que una vez que se mencionara expresamente el nombre de Dios, Él era el garante de la transacción. Pero si no se le nombraba expresamente. Es decir, si yo no juraba por Dios, no tenía que cumplir.
Y este comentarista, Barclay, continúa y dice: el resultado fue que la cosa se convirtió en una práctica habilidosa y aguda para parecer que uno se comprometía a algo cuando en realidad no tenía la intención de cumplirlo, lo cual convirtió el asunto de los juramentos en un juego burlesco de palabras. Entonces, entendiendo lo que estaban viviendo los judíos en ese tiempo, podemos ver lo que Jacobo está tratando con este versículo. Según lo que dice este comentarista, que es historiador, los juramentos eran parte del día a día. De ser algo a lo que realmente había que acudir en una ocasión muy especial, se pusieron de moda. Entonces dejaron de tener relevancia y se usaba de forma muy ligera, jurando por cualquier cosa. Y lo frecuente era que terminaba siendo una mentira o un fraude. Por eso Jacobo les dice algo que ya habían escuchado. ¿Y de quién habían escuchado? De Jesús. Jesús había dicho esto en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo 5 y leamos los versículos del 33 al 37. Mateo 5 del 33 al 37. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea blanco ni negro. Pero vuestro hablar sea sí, sí, y no, no. Porque lo que va más allá de esto procede del mal. En realidad lo que Jacobo estaba haciendo era repetir las palabras de Jesús. Para los judíos era común hacer un juramento regulado por la ley. Por eso Jesús les dice: habéis oído que fue dicho a los antiguos. Es algo que está en la ley, es algo que está en el Tanaj, en la Biblia. Pero, como muchas otras cosas, se fue torciendo. Y los judíos estaban interpretando a su manera lo que decía la palabra. Y entonces usaban tecnicismos. Entonces Jesús sabía lo que estaba sucediendo y les dijo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Jesús sabía cómo se estaba utilizando lo que estaba escrito en la palabra. Entonces les dice: no necesitan hacer juramentos, que basta con su palabra. Sean confiables. Ahora, me ponía a pensar que tal vez esto no encaja en nuestra cultura. Culturalmente somos diferentes a los judíos, porque nuestra cultura se ha desarrollado dentro de un cristianismo católico en el que básicamente nos han dicho que está mal jurar, está prohibido jurar. ¿O no? Eso es lo que nos han enseñado. No deberíamos jurar. Está mal. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dice es que no juréis. Entonces no juramos. Entonces, en nuestra forma de pensar, usamos a rajatabla lo que Jesús ha dicho. Y no sé, creo que nadie, por lo menos yo en los últimos,
no sé, 12 años, no he jurado nada, ¿no? Cuando estaba en la EMI, ¿no? Íbamos el 7 de agosto y sí, ¿no? Juran, ¿no? Proteger la patria, ¿no? El presidente y después nosotros, sí, juro. Ese es el único juramento que he hecho, 5 años seguidos, pero nada más. Entonces, jurar solo se da en casos muy solemnes. No sé, siendo testigos en un juicio. O tal vez alguien han posesionado en un cargo público. Y entonces, bueno, antes nos hacían jurar por los sagrados evangelios, ahora es por la Pachamama, todo, pero al fin y al cabo, ahí hay un juramento, ¿no? Ahora, me acuerdo que cuando era niño, cuando iba a Tupiza, era muy común, juro por Dios, ¿no? De los campesinitos, juro por Dios que no, ¿no? O mis amigos también, era, no sé, era una práctica, ¿no? Que tenía la gente de poder hablar de esto, ¿no? Juro por la memoria de mi madre, ¿no? Pero ahora ya ni eso hay, ¿no? O bueno, te doy mi cabeza, esa es tal vez una forma más encubierta de seguir jurando, pero aunque tal vez estos términos, como les digo, casi ya no se escuchan, el jurar para nosotros no es algo cotidiano. Pero la idea es tratar de aseverar que lo que estamos diciendo o a lo que nos estamos comprometiendo es verdadero. Y tal vez, hermanos, no juramos, pero tratamos de mostrarnos confiables con lo que decimos. Ponemos a Dios, ponemos a otra persona o alguna cosa como garante de la veracidad de nuestras palabras o de nuestro compromiso. Como decía, te doy mi cabeza. Queremos darle cierta seriedad a nuestras palabras. Y la verdad es que queremos convencer a las personas o tal vez queremos zafar de alguna situación incómoda en la que estamos. Entonces, yo creo que no hay problema con el juramento como tal para nosotros. Pero tenemos algunas aseveraciones truculentas con las que decimos algo que no vamos a cumplir. Y estamos tratando de convencer a la gente que lo vamos a hacer o queremos decir que no lo vamos a hacer, pero de una forma muy elegante. Por ejemplo, cuando nos invitan a alguna actividad y sabemos que no vamos a ir, pero no queremos decir. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Voy a hacer todo lo posible. Yo creo que sí. Espero poder ir. Sabes que no vas a ir. ¿Por qué no lo dices? Bueno, y según nosotros hemos quedado finos. Sabemos que no vamos a asistir, pero no queremos decir que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien. Y claro, dentro de nuestra cultura cristiana estamos tranquilos, porque no son juramentos. Yo no he jurado nada. Es más, no tengo que jurar. No, son promesas que hicimos. Yo no he prometido ir. Son frases que nos dan la posibilidad de no hacerlo. Pero aún decir que hay la posibilidad de que lo vamos a hacer. Y hermanos, estamos como los judíos que veían una forma de jurar sin poner a Dios como testigo.
Estamos usando palabras truculentas y estamos diluyendo nuestra confiabilidad. Ahora, ¿por qué los oyentes de Jacobo tenían esa necesidad de jurar? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque ya tenían una falta de credibilidad. Al jurar por alguien, estaban poniendo a ese alguien como testigo. Ahora, si ponían al cielo o a la tierra o a cualquier cosa, nada de eso iba a reclamar su falta de honestidad. Estaban tratando de darle cierta seriedad a las palabras. Saben, un historiador dice que los esenios eran un grupo de judíos que no está mencionado en la Biblia, ¿no? Porque nosotros escuchamos de los fariseos, de los saduceos, de los celotes, de los herodianos, pero no escuchamos de los esenios en la Biblia. Era un grupo que estaba separado, que vivía en el desierto. Ellos eran los dueños de los rollos del Mar Muerto, de los que se encontraron ahí cerca del Mar Muerto, ¿ya? Este grupo era un grupo ascético, se separó de la sociedad. Y lo que ellos decían, que era prohibido cualquier juramento, prohibían toda clase de juramentos y decían que si una persona necesitaba jurar para decir la verdad, era porque no era digno de confianza. Y hermanos, de la misma forma puede pasar con nosotros. Cuando decimos algo disfrazado, sabiendo que no lo vamos a cumplir, pero queremos que suene a verdad. Entonces, ¿cómo somos hijos confiables de Dios? Dejando esa práctica. No tratando de convencer a las personas con nuestras palabras. Hermanos, ¿por qué no cumplimos lo que prometemos? ¿Saben por qué? Porque no estamos considerando a Cristo. En nuestra vida nos estamos mirando a nosotros mismos y no estamos mirando a nuestro Señor. Ahora, no sé si no tenemos conciencia que estamos delante del Señor, pero sí el Evangelio tiene que transformarnos, hasta en las situaciones que no parecen importantes. Por eso Jacobo dice: tengan paciencia, afirmen sus corazones, no murmuren, sean perseverantes, pero sobre todo, sean hijos de Dios confiables. No traten de mostrar algo que no son a las personas. Y más bien vivan entendiendo, vamos al segundo punto, que estamos delante del Señor. Hermanos, ¿por qué deberíamos ser confiables? ¿Qué hace que los hijos de Dios sean confiables? Como decía hace un momentito, el punto está ¿dónde está nuestra mirada? ¿Está en el Señor o está en nosotros? ¿Está en lo que el Señor ha hecho por nosotros o está en lo que nosotros estamos queriendo hacer por nosotros? Cuando hablamos, cuando decimos algo, ¿está puesta nuestra mirada en el Señor? ¿Entendemos que estamos delante de Él? Que su presencia
Si hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, su presencia mora en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. O simplemente queremos que las personas nos vean bien. Cuando tratamos de convencer a las personas con nuestras palabras, haciendo promesas que sabemos que no vamos a cumplir, no estamos mirando al Señor, nos estamos mirando a nosotros mismos, no estamos considerando al Señor en lo que hacemos. Nos estamos comportando como impíos. Y Jacobo repite lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Más bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Dice un comentarista que si consideramos que todas las palabras se dicen en la presencia de Dios, por tanto ser ciertas, y estaría de acuerdo en que al cristiano se le debe conocer como persona de honor y sería totalmente innecesario tomarle juramento. Si realmente nosotros entendemos que estamos en la presencia del Señor y el Señor sabe, seríamos personas de honor. Y entonces nuestro sí sería sí y nuestro no sería no. En vez de estar tratando de convencer a las personas con nuestras palabras, tendríamos que afirmar lo que decimos. ¿Y cómo lo afirmamos? Lo afirmamos con nuestros actos. Si decimos algo, lo hacemos. Nuestras palabras tienen concordancia con nuestros actos. Saben, mi papá me contó que cuando él era niño había una gran admiración por los cristianos. Mi abuelo conoció a Cristo muy joven, antes de la guerra del Chaco, y trabajó ya después de la guerra del Chaco y todo, trabajó como encargado de inventarios en una empresa que vendía repuestos para carros. Y me decía mi papá que el dueño de la tienda le tenía un gran aprecio a mi abuelo. ¿Por qué? Porque era cristiano. Y siempre le pedía que le recomendara cristianos para contratarlos como trabajadores. ¿Por qué? Porque eran personas confiables. Pero a través del tiempo la cosa ha cambiado. Esta admiración ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque las personas que dicen ser cristianas no son confiables. Su sí no siempre es sí y su no no siempre es no. ¿Qué es lo que está pasando? Es el mismo problema que estaba pasando en la iglesia a la que escribe Jacobo. Muchas personas comenzaron a identificarse como seguidores de Cristo sin entender que ser hijo de Dios es una cuestión de una relación personal con Él. No es llegamos en bollo a los pies de Cristo. ¿Cuántos se han convertido? 3,000 convertidos, 5,000 convertidos. Y entonces ha habido ese evangelio masivo en el que miles de personas han llegado a los pies de Cristo. Pero solo ha sido una profesión de dientes para afuera.
Había una iglesia en ese tiempo grande a la que asistían muchas personas, pero no tenían verdadera convicción. Hicieron esa oración del penitente, pero continuaron viviendo de acuerdo a sus antiguas costumbres. No había una relación personal con Dios como en los tiempos de Jesús. Grandes multitudes le seguían, ¿no?, a Jesús, pero no tenían convicción. Estaban asombrados por lo que Jesús hacía. Tal vez estaban esperando algún beneficio, pero no tenían una relación íntima y personal con Él. Al final, ¿qué pasó? Por una u otra situación, muchos dejaron de seguir a Jesús. En un momento eran seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús, conocían de Jesús, pero no tenían una relación personal con Él. Y hermanos, puede suceder lo mismo en la iglesia. Personas que comienzan a asistir a la iglesia porque están asombrados por Jesús. Tal vez están buscando algún beneficio o están buscando respuestas a algunas preguntas, pero siguen viviendo conforme a sus antiguas creencias y costumbres. O tal vez, hermanos, somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, pero estamos viviendo sin considerar que estamos delante de Él. Y estamos viviendo, tratando de hacer las cosas a nuestra manera, queriendo convencer a las personas, buscando ser confiables en nuestras propias fuerzas. ¿Qué es lo que las personas escuchan de nuestra boca? ¿Escuchan promesas que no se cumplen? ¿Escuchan palabras que no concuerdan con nuestros actos? ¿O ven actos que no concuerdan con nuestras palabras? Dice, más bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Si decimos algo, lo sostenemos, lo cumplimos, lo hacemos. Como hijos de Dios, la simple afirmación o negación debería ser suficiente para establecer nuestra confiabilidad. Que las personas digan, el hermano me ha dicho que sí lo va a hacer, y yo sé que lo va a hacer. O el hermano ha dicho que no lo va a hacer, y yo sé que no lo va a hacer. Hermanos, estamos delante del Señor. Nuestro Salvador nos está mirando. Y Jacobo dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque así, dice, vamos a evitar caer bajo condenación. ¿Condenación por qué? ¿Saben por qué? Los que actúan tratando de convencer a las personas, engañándolas con juramentos, promesas, pronto van a caer en la condenación cuando se descubran sus mentiras. Pero te prometo que lo voy a hacer. No te creo, porque me has prometido 10 veces antes y no lo has cumplido. Nunca más va a pasar. No te creo. Caemos bajo condenación. Y hermanos, tal vez eso ya, ¿y qué? Bueno, no importa lo que la gente piense de mí. En el versículo 9 decía, he aquí, el juez ya está a las puertas.
Puedo caer en la boca de las personas, pero qué terrible caer en las manos de la ira del Señor, de ese juez justo que está mirando lo que estamos diciendo. Dios está presente y es ese juez que juzga. Él va a juzgar toda injusticia. Él va a juzgar toda hipocresía de esa persona que está prometiendo, está jurando falsamente, del que está haciendo esas promesas que nunca va a cumplir. Y de la misma forma en la que él murmura, en la que el que murmura contra otros, el que no es confiable y sus palabras no concuerdan con sus actos, van a recibir juicio de parte de Dios. Hermanos, ¿nos conocen como cristianos? ¿Nos conocen como cristianos? ¿Somos hijos confiables de Dios? ¿Tratamos de convencer a las personas con nuestras palabras, con lo que decimos? ¿Entendemos que estamos delante del Señor? ¿Nuestras palabras concuerdan con nuestros actos? ¿Realmente estamos viviendo en el Evangelio? ¿Acercándonos cada día a Cristo? Hermano, hermana, lo mejor de todo es que si nosotros estamos en ese patrón, podemos acudir en arrepentimiento al Señor. El Evangelio está ahí, siendo predicado cada día a nuestras vidas. Yo puedo acercarme al Señor y decirle perdón, porque estoy actuando como un impío, no te estoy considerando. Estoy viviendo algo que tú no quieres que viva. Y si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y creo que es bueno meditar en lo que dice este versículo para ver si realmente somos hijos confiables de Dios. O para tal vez darnos cuenta que estamos viviendo una religión vacía que más bien devalúa la vida cristiana y nos lleva y nos va a llevar a caer en condenación. Hermanos, no necesitamos dorarle la píldora a las personas. O realmente es nuestro sí, sí y nuestro no, no. ¿Está puesta nuestra mirada en el Señor? Y quiero que cerremos nuestros ojos y meditemos un momento en esto. Y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir como verdaderos hijos confiables de Dios. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender la importancia de vivir en tu presencia. Señor, ayúdanos a anhelar una relación personal contigo, una relación en la que estamos hablándote, en la que estamos gozándonos en ti, en la que estamos viviendo en tu presencia. Y Señor, sabemos que al estar ahí,
tú nos haces hijos confiables, sabiendo que tú estás presente. Nuestras palabras son palabras de confianza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dejar las prácticas antiguas en las que nosotros tratábamos de mostrar nuestra confiabilidad o tratábamos de aparentar algo. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Solo tú puedes obrar en nosotros. Te damos gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.